Tele Santa Fe. Amables televidentes de Tele Santa Fe, un canal para todos, sean todos ustedes bienvenidos a este foro sobre el plebiscito que estamos desarrollando el día de hoy, 29 de septiembre. La noche de hoy me acompañan 3 personas de Santa Fe de Antioquia que nos van a hablar acerca del no y 3 que nos van a hablar acerca del sí. Por el no nos acompaña esta noche el arquitecto Andrés Felipe Pardo, ex candidato a la alcaldía de Santa Fe de Antioquia y actual presidente del Partido Centro Democrático en Santa Fe de Antioquia. Nos acompaña también Víctor Pino, ex secretario de Turismo, y el concejal Juan Carlos Sepúlveda del Centro Democrático. Por el sí nos estará acompañando también esta noche León Darío Gómez Tavares, que es concejal del municipio de Santa Fe de Antioquia por el Partido Liberal, la estudiante de Trabajo Social Camila López, quien es víctima del conflicto, y José Félix Serna, docente jubilado y militante del Polo Democrático. Muy buenas noches para todos. El día de hoy entonces vamos a manejar 3 dinámicas para que hablemos acerca de los 6 acuerdos que se lograron en La Habana. La primera dinámica, amables televidentes, va a ser la siguiente. Cada uno de nuestros participantes va a tener 2 minutos para que nos hable acerca del acuerdo que yo les vaya mencionando, en este caso, el de Política de Desarrollo Agrario Integral. Vamos a iniciar entonces con el no. Bueno, muy buenas noches para toda la audiencia en sus hogares en este importante foro, debate para una decisión histórica que se toma el país. Un saludo cordial a los amigos que hoy representan al sí. Yo creo que antes de entrar en ese primer capítulo, de ese primer acuerdo, es muy importante contarle a la comunidad, yo me voy a centrar en eso, porque nosotros apoyamos decididamente el no. Es contar que el país venía sufriendo un conflicto histórico, no propiamente desarrollado por el grupo al que hoy se le dice que se terminaría el conflicto, de firmar la paz y de una posible victoria del sí. Es contar cómo se ha dado esto en este contexto en estos 2 minutos. Primero, decir que el gobierno Santos introdujo la negociación con las FARC, después la avanzó en La Habana, que es conocido por todos los ciudadanos, y después se inventó un mecanismo de refrendación, que es propiamente lo que nos tiene hoy reunidos acá. Es de recordar que se introdujo una modificación, la ley 1779 del 2016, que estableció como mecanismo el plebiscito, tramposo además, porque el umbral que era inicialmente de los mecanismos de refrendación que tenía el Estado, que era del 50%, se bajó al 13% y se le cambió la figura de referendo por la de plebiscito, con el agravante de que el plebiscito solo por esta vez, mientras los colombianos deciden esta importante pregunta, que es importante también dejar claro de que no es si queremos la paz o no. La Corte Constitucional ya resolvió eso, la Constitución ya lo resolvió. El tema de paz es un derecho fundamental de todos y todos así lo debemos vivir. En ese sentido, entonces, el plebiscito, que es como debimos haber iniciado, es una pregunta si queremos votar por el sí o por el no, pero a las 297 páginas que analizaremos hoy. Y el plebiscito solo por esta vez será del 13% y después pasará para las siguientes decisiones de los gobiernos al 50%. En ese sentido estaremos votando frente a una pregunta que está inducida y frente a un plebiscito que por única vez tendrá el umbral del 13%, y creo que era importante en mi tiempo iniciar con eso. Muy bien, pero quiero hacerles una aclaración. Se nos cambiaron las reglas del juego, con todo el respeto para nuestra audiencia y nuestros televidentes.
porque entonces vamos a tener la misma oportunidad, porque el primer tema era precisamente sobre el primer punto del plebiscito y ya el doctor, el ingeniero Pardo se nos ha ido por otro lado. Entonces yo creo que necesitamos en este momentico una defensa frente a los motivos que él ha expuesto, porque se nos ha ido de una vez con todo, haciendo una referencia del por qué el no. Entonces yo creo que nosotros estamos en la obligación de decirles el por qué el sí. Y después entraríamos entonces ya a hablar de cada uno de los puntos, ¿le parece? Creo que es lo justo. Quiero hacer de todas maneras una aclaración. Sí. No vamos a hablar de política en este momento. Lo que nos reúne en este momento es solamente hablar acerca de los acuerdos y sustentar por qué sí o por qué no. Precisamente por eso, porque íbamos en esa línea y al final íbamos a dar nuestra opinión, entonces ya ellos cambiaron la agenda, entonces vamos a cambiar la agenda nosotros. ¿Alguno de mis compañeros quiere refutarle? Yo voy a opinar. Por eso, pero entonces vamos a hacer lo siguiente, mire. Por eso, entonces, para darle entonces un orden a esto, lo siguiente. Exactamente, ya el señor Pardo ha exhibido sus puntos de por qué el no. Y eso lo ha hecho un partido que creo que es el único en el mundo que está apoyando el no. Porque el Centro Democrático en estos momentos en el país es el único partido que está apoyando el no. Y en todos los países hay grandes confrontaciones por el no y por el sí. Pero el 90% nos están apoyando el sí. Y un sí, el cual estamos buscando una identidad en Colombia. Son 6 puntos que fueron estudiados durante 4 años. Por lo menos el sí nos ofrece una alternativa. El no ofrece ninguna, se quedó sin alternativas, porque no ofrece, porque simple y llanamente se han quedado con un no que no ofrece. Primer punto, por ejemplo, ¿qué ofrece el no? Díganos si en este instante, en estos momentos, hay una junta directiva que se haya armado para decir vamos a continuar con la renegociación. ¿Hay algún país que los esté apoyando a decirles si ganan el no, vénganse para acá para que sigan negociando? No, ya son puntos que han sido refrendados por Colombia y por la comunidad internacional, en los cuales hoy estamos buscando para ustedes, señores televidentes, un sí o un no. Bueno, muy bien, ya entonces, ustedes lo dijeron, cambiamos las reglas, pero por favor les pido, vamos a retomar. Continuemos entonces con Víctor. Recordemos el primer acuerdo, que es Política de Desarrollo Agrario Integral. Víctor, tienes la palabra. Buenas noches a toda la audiencia de Santa Fe, Antioquia, para los compañeros del sí, los compañeros del CES y mis compañeros del no. Yo voy a dar de mi tiempo del que robó Felipe, porque lo que yo tengo de la reforma agraria es muy poco lo que tengo que decir. Lo único que yo creo que de la reforma agraria es que una política agraria, han pasado muchos gobiernos, pero demasiados gobiernos para haber hecho una reforma agraria a fondo. Han pasado gobiernos, pues, y seguimos viendo las mismas problemáticas. Yo creo que yo no tengo que irle a pedir el permiso a 7.000 bandidos para hacer una reforma agraria. Si no hubo voluntad fue porque no quisieron, pero yo para hacer una reforma agraria no tengo por qué irle a pedir permiso a las FARC o a sacar un acuerdo con las FARC, sabiendo que de una vez lo hubiéramos podido hacer. Que en los últimos gobiernos se han venido haciendo una reforma, se han mirado más el campo y no la ciudad, pero yo creo que para hacer una reforma agraria no tengo que pedirle permiso a los de las FARC. Concejal Juan Carlos Sepúlveda. Concejal, tiene la palabra. Recordemos que son 2 minutos para cada uno. Sí, muchas gracias por la invitación y pues, primera medida, tengo que decirles que soy un colombiano, que me duele esta patria como el que más, que el hecho de que vaya a votar por el no significa que soy una persona guerrerista. Nunca en mi vida he empuñado un arma. Votaré no en contra de la paz, sino en contra de los malos acuerdos que van a entregar al país. Pero bueno, vamos al punto esencial de la reforma que se dice en el primer punto. Hacia un nuevo campo en Colombia, una reforma rural integral, ¿no? Claro, obviamente que los acuerdos
como en todo tienen sus pros y sus contras, y hay partes positivas, como dijéramos la asistencia integral a los pequeños agricultores, como la construcción de vías terciarias. O sea, son puntos que son buenos para la producción rural, pero hay otros que vemos que van a tener mucho que, dijéramos, que decir, como por ejemplo la redistribución de la tierra. No más en Urabá se viene una violencia, y Dios quiera que no, con el tema de la restitución de tierras. Hay personas que compraron sus tierras de buena fe, con mucha honra, y se las van a quitar. Eso va a crear una nueva violencia en Colombia. Dios quiera que no, pero este tema de la restitución de tierras tiene que ser muy equitativo y muy bien pensado para que no cree más violencia en el país. De todas maneras, creo que debemos darle la palabra a Felipe. No, terminemos con el no para que continuemos entonces con el sí. De la reforma agraria. Por eso, pero terminemos entonces con el primer punto. Pero miren, lo importante es hablar acá y que ustedes sientan desde sus casas que hay también un ambiente de paz, porque si no es muy difícil creerle entonces al sí o al no. Y uno ve que pues se están ya batiendo porque quién está diciendo que no. Yo creo que eso es un diálogo tranquilo, abierto. Nosotros acá no venimos a discutir pues airadamente o agitar una bandera, ni más faltaba. Pero con lo que el concejal ha dicho yo lo quiero complementar. Miren, una de mis motivaciones personales para no votar por el sí, sí votar por el no, es precisamente porque en ese primer acuerdo queda muy claro de que la columna vertebral de este país no está construida, no tiene arquitectura dentro de ese primer punto. Y les digo por qué, porque verdaderamente de los acuerdos de las 297 páginas no pasa ese acuerdo de 13 páginas en las cuales hay buenas intenciones y compromisos. De los 163 compromisos que hay allí en las 297 páginas, 140 los asume en su gran mayoría el Estado. Y en este tema, las FARC no entregarán una sola hectárea de las tierras que han despojado a unos campesinos. Es decir, que de 1.800.000 hectáreas que hay en procesos de restitución, 715.000 fueron despojadas por las FARC, según el ministro de Agricultura. Y ellos, como grandes señores, victimarios del campo, hoy dicen que necesitan un banco de tierra de 10 millones para poder emprender allí todas esas voluntades y todas esas iniciativas en las cuales tienen presencia. Y el Estado hoy podría entonces simplemente comprometerse con 1 millón. Y la pregunta es, ¿de dónde salen los otros 9 millones? Y esto está muy claro, porque yo creo que acá nos invitaron a hablar y a cabalgar sobre los acuerdos y no sobre el discurso de la demagogia. Muy corto para hablar de un tema histórico para el país. De todas maneras, continuemos entonces con el programa. Bueno. Concejal, tiene la palabra. Muchas gracias. Precisamente el gran punto de este acuerdo con las FARC es la tierra. Porque recordemos que este conflicto armado surgió precisamente de despojar a los campesinos de la tierra en 1963 para abajo. Hoy en día el gobierno, en su obligación de resarcirle al campesino la tierra, lo va a hacer con 10 millones de hectáreas. ¿De dónde van a salir? Yo le explico. Perdón. Yo le voy a responder al señor Pardo de dónde sale. Primero, el Estado como tal es dueño de las tierras. Segundo, van a surgir precisamente de las tierras que le han sido quitadas al narcotráfico, que le han sido quitadas a los mismos grupos armados. Todo este campesino le van a entregar, le van a escriturar su tierra. Campesino que esté viviendo en su tierra de hace 5 años y no está legalizada, se le va a legalizar. Campesino que quiera reforestar su campo, se le va a permitir, se le va a educar para que aprenda el riego. Por eso, las FARC, en sus puntos, fue al que primero le exigió al gobierno. Y el gobierno ha adquirido un compromiso tal que el campesino en Colombia va a ser el gran beneficiado del sí. Por eso hay que apoyarlos, porque ellos son las víctimas, porque las FARC, esta guerra que se dio con ellos no fue urbana,
fue precisamente en el campo, fueron los campesinos los que vivieron la violencia y son los que a ellos hoy en día se les piensa restituir con todo el derecho que se han ganado, porque son víctimas de la gran violencia en Colombia. Por eso este primer punto puede tener 12 hojas, 13 hojas, 15 hojas, pero lo que sí está es la esencia de la defensa del campesino por parte del Estado. Por eso es importante el sí. Camila, ¿tienes la palabra entonces? Bueno, muy buenas noches a las personas que nos están viendo por el canal Tele Santa Fe y buenas noches a los que están acá a favor del sí y a favor del no. Bueno, quiero retomar un poco lo que veníamos nombrando y es reconocer que el problema de la tierra en Colombia fue uno de los problemas que le dio causa y origen al conflicto armado. Y es central este punto porque más de 7 millones de víctimas de desplazamiento son del campo. Y ahí hay que tener un punto importante y clave en este acuerdo porque son 7 millones de personas que se han tenido que venir del campo y dejarlo todo. La economía en Colombia en gran parte se ha centrado en el sector primario, independientemente de que lo transformen o no. Y acá, aparte de devolverle la tierra al campesino, estamos pensando unas condiciones que necesitan los campesinos, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el tema de infraestructura. Y creo que como personas que estamos acá, como partidos políticos y como gobierno, lo fundamental es centrarnos en el campo. Mucha de la inversión se ha hecho en la ciudad y los campesinos nos hemos quedado afuera. Lo digo porque soy una mujer campesina víctima y reconozco la problemática de fondo. Y este tema es central, primero porque reconocemos que las víctimas en gran medida han sido el campo, porque reconocemos, segundo, que uno de los problemas que le dio origen al conflicto fue el uso y tenencia de la tierra. Y por acá está diciendo el compañero ahorita que había generado violencia y que puede generar violencia, pero la tierra en Colombia la posee solamente el 1% de la población. Y el tema de la concentración de tierra y el censo agrario el censo agrario que se hizo el año pasado ya nos da unas condiciones de cómo se está viviendo en el campo. Los campesinos, solo el 1% de los campesinos acceden a educación universitaria. Y hay unas brechas demasiado grandes entre el campo y la ciudad. Y creo que como gobierno, y tú lo mencionaste ahorita, hay una reforma agraria integral, pero ¿qué atención le hemos prestado a eso? Como el tema de voluntad, ¿cierto? Creo que en este momento la política en Colombia se ha centrado en la guerra casi siempre, desde Belisario Bentancur, ¿cierto? Laura, entonces, cuéntame. Buenas noches para toda la teleaudiencia de Santa Fe y Antioquia. Buenas noches a los compañeros del sí y del no. A ver, hombre, para mí, de los 6 puntos, el más importante es el de la reforma rural integral. A ver, yo le pregunto aquí a los compañeros, ¿a quién perjudica el objetivo de esto, que es buscar unas mejores condiciones de vida en el sector agrario? Ahora, también comparto lo que dice el compañero del no. Aquí no le tenemos que pedir permiso a la FARC, pero tampoco le tenemos que pedir permiso a la OSDE, a las multinacionales, al Fondo Monetario Internacional. Tampoco le tenemos que pedir permiso para hacer una reforma agraria. Y en cuanto a la reforma agraria, busca mejorar lo que se ha considerado por estadísticas mundiales el país más inequitativo entre lo urbano y lo rural. ¿Y esto debido a qué? A que hay tierras suciosas, que para decirlo de alguna forma no cargan sino rastrojo, de pronto con títulos ilegales en notarías, no sé cómo. Se nos avecina la ley Sidres. El no con el sí le van a entregar las tierras baldías a las multinacionales y al capital financiero internacional. Yo considero que en este punto de la reforma rural integral beneficia al pueblo colombiano y en especial al pueblo campesino. Entiendo que a los grandes terratenientes de aquí no los va a beneficiar ni les va a gustar. Y lo más importante de esto es que todas esas tierras suciosas, miles de hectáreas en los campos, no pagan ninguna tributación y con este acuerdo empezarán a pagarlo. Ahora, entiendo también que dicen que van a haber expropiaciones. El gobierno expropia todos los días y le voy a dar un ejemplo claro. Al construir una carretera se expropia, pero el gobierno paga. No paga con una cosa comercial, pero sí paga por medio de la valorización. Ahora, desarrollar el campo,
y tratar de hacer una reforma integral rural sería devolverle al campesino. Vamos entonces a pasar a una segunda dinámica para que debatamos ahora. Vamos a debatir el segundo punto. Lo vamos a hacer de qué manera. Felipe va a tener la palabra y el profesor José Félix le va a replicar. Luego, el concejal León Darío va a tener la palabra y el concejal Juan Carlos es quien le va a replicar. Y finalmente, Víctor tendrá la palabra y Camila replicará lo que él nos opine. Entonces iniciamos con el segundo punto, participación política. Felipe, tienes la palabra. Bueno, en la participación política es muy importante tener claro de que acá pasó una cosa. Bueno, acá queda una cosa muy clara para que la comunidad la tenga presente. Mire, aquí el primer punto del triunfo que Santos le dio a las FARC fue que le reconoció que sus 53 años de lucha no habían sido guerreristas ni habían sido en asocio con el narcotráfico, sino que había sido ideológica. Gran error, porque las FARC hoy son un partido político ilegal que quiere hacer su tránsito a la ilegalidad, y el Estado le está proporcionando absolutamente todo en esas 297 páginas, y eso queda absolutamente claro. Sino su último campamento, en el cual se reunieron con más de 10.000 guerrilleros y le permitieron a muchos salir de la clase, de las cárceles, era en el sentido de que pudieran encontrar el nombre a su partido político. Hoy se tiene claro que se insinuó de que el partido político de las FARC se llamaría Movimiento Bolivariano, lo que quiere decir que estamos entonces frente a la semilla naciente de las FARC, el tercer grupo, dicho por la revista Forbes, americana más rico del mundo. 10.500 millones de dólares poseen, y en las 297 páginas no se dice absolutamente nada de que entregarán un solo peso para reparar las víctimas, que son muchas del conflicto. Y yo le digo al concejal, y acá pego una cosa con otra, es importante leer las 297 páginas para no hablar sobre lo leguleyo de un tema. En el artículo 1.1.1 del acuerdo final, en la página 11, dice que esa tierra saldrá de lotes inexplotadas, de tierras apropiadas por narcos, pero también de tierras expropiadas a tenedores de buena fe. ¿Qué quiere decir? Que si un campesino tiene su tierra por más de 50 años, la explotó, no con apoyo del Estado, podrá ir a ese banco de los 10 millones de hectáreas que busca las FARC. En este sentido, esa es la primer semilla, convertirlos en partido para que después cambien el sistema económico y político de este país. Muy bien. Profesor, tiene la palabra. Bueno, yo discrepo un poco de eso, porque en este punto de la participación política, el objetivo que busca es garantizar unos nuevos actores en la política. Y si nosotros hoy queremos desarmar a la FARC, porque militarmente ninguno de los presidentes antecesores fueron capaces de hacerlo militarmente, y yo lo digo en una forma muy común hoy, y hoy que se nos pone el mancitico a que los desarmemos con un acuerdo, yo creo que sea lo ideal. Ahora, en la participación política también se da el caso de que aparecerán nuevas fuerzas políticas, y lo más importante para la sociedad civil colombiana es que no sé a quién le van a acuñar el término de terrorista de ahora en adelante, no sé a quién se lo van a acuñar. Y yo veo en la participación política, veo grandes cosas como que el pueblo se puede empadronar de la protesta social, de lo electoral, para así la sociedad civil, que es la verdadera que se debe empadronar de esto, pueda construir las verdaderas transformaciones que requiere Colombia. Además, si llegan nuevas fuerzas al debate político de la nación, el debate se enriquecerá. Ahora, vuelvo y le repito, para finalizar, el fin de esto era que un grupo hiciera política con las armas. Hoy, con este acuerdo se desarma y hará política con la palabra, que es lo que queremos. Y entonces,
la participación política en Colombia, creo yo, que se ampliará. Gracias. Concejal León Darío, tiene usted la palabra. Gracias. Uno de los factores que más me motivan a mí a apoyar el sí por convicción es que me voy a dar la satisfacción, me voy a dar el gusto de derrotar a las FARC en las urnas. Porque con las armas no lo pude derrotar, el Estado no lo pudo derrotar, lo diezmó, sí, en el periodo del doctor Álvaro Uribe lo diezmó a tal punto que tuvieron que negociar en este periodo. Pero la gran satisfacción es, hoy en día tendré la oportunidad de decir, Timochenko presidente, yo voy a decir, no será presidente. Por eso no me asusta a mí que 5 o 10 personas del desaparecido grupo terrorista de las FARC, porque ya hoy en día están en proceso de dejación de armas y fueron todo lo maligno que pudo haber sido en el país, pero hoy en día están en un acuerdo, en un proceso con el país y nos van a dar la oportunidad a los que nos gusta la política de poder decirles no. El Senado y la Cámara ha sido contaminado. Pablo Escobar estuvo en el Congreso. Hace 10 años el 42% de los políticos eran permeados por la parapolítica. Entonces hoy día nos asusta que porque 10 personas van a estar en Senado y Cámara, eso no nos debe asustar. Lo que debemos hacer los colombianos es no permitir que llegue el castrochavismo, como lo dicen ellos, que no llegue para nada esos movimientos que han acabado con países. Nosotros, como colombianos, les vamos a decir a las FARC hoy que terminan en este acuerdo, en este proceso, el próximo domingo, bienvenidos, porque ustedes van a platicar, pero con las palabras, no con las armas que hicieron presidentes en Colombia. Y recuerden que la violencia también atacó y acabó. Recuerden que la violencia murió Carlos León Pizarro Gómez del M-19, Álvaro Gómez, Galán, ¿qué fueron? Víctimas de la extrema derecha y de la extrema izquierda. Hoy en día necesitamos partidos políticos que luchen con la fuerza de la verdad y de la palabra. Tiempo, concejal, muchísimas gracias. Le damos la palabra entonces al concejal Juan Carlos. Tiene 2 minutos a partir de este momento. Bueno, realmente diría yo que el gran error de Santos fue que está cambiando la constitución política de Colombia nada menos, a su amaño. ¿Cómo es posible que casi 50 millones de habitantes nos tengamos que someter a lo que nos dicten? Se dice que se van a desmovilizar 7.000 subversivos. No es ni el 1% de la población colombiana. ¿Cómo es posible que el Estado, en cabeza del presidente, se haya igualado el Estado colombiano con la insurgencia, que repito, no representa ni el 1% de la población que hay en Colombia? Yo creo que aquí realmente lo que está en juego es la constitucionalidad de nuestro partido, de nuestra constitución colombiana. Y porque realmente en Colombia ha habido, ¿cierto?, grupos insurgentes, pero nunca ha habido una guerra civil como tal, como la que sucedió hace 50 años entre liberales y conservadores. Yo creo que aquí realmente hay que renegociar esos acuerdos. Votar no es contra la paz, como lo he dicho, sino para, si en el eventual caso de que ganen no, si los guerrilleros, si la FARC tienen conciencia y son sensatos, deberían de oír la voz del pueblo. Ojalá pues Dios quiera que lleguemos a un acuerdo final después de que pase el plebiscito. Muchísimas gracias, concejal. Víctor, ¿por qué no a la participación política? Tienes 2 minutos a partir de este momento. Mira, yo te comento una cosa. El título terrorista no se lo dan, uno se lo da. Cuando vos haces actos terroristas, pues sos un terrorista. Partamos de ese principio. Entonces yo creo que llegue un grupo terrorista allí, con 16 curules, con 10 o no sé, pues yo veo que está atentando contra la representabilidad del Estado. Ejemplo, el departamento de Antioquia tiene 6 millones de habitantes, no sé, 6, 7 millones. Tienen unas curules que llegarán a 15 representantes.
tenemos las poblaciones, las negritudes y los indígenas no tienen sino 2, 3 que son por especial, curules especiales. Aquí estamos hablando que vamos a tener 16 curules para representar 17 terroristas, porque no le va a quitar el título. ¿Cuántos? Son 16, bueno. Entonces, estamos hablando que son 16 que van a representar a 7.000 terroristas, que deben de ser primero que todo, o sea, aquí se les dará la paz porque el señor Santos aquí cambia la Constitución a su moño como quiera, con el alcahueteadero que tiene también desde Congreso. Pero ellos más adelante tendrán que responder. En Centroamérica ya van a comenzar a responder algunos de los que allí hicieron paz, salieron por los gobiernos de allí de Centroamérica, indultados, pero que son otras crímenes, que no estamos hablando de la época romana, que aquí acribillamos, torturamos, hacíamos lo que nos da la gana. Estamos en 2016 y los casos de lesa humanidad y de crímenes de guerra hay que pagarlos, así de simple. Camila, tienes la palabra. Nos estamos yendo por los rincones. Acá hemos hablado y todos 5 han hablado de la participación política de las FARC en el Congreso. Primero, son 16 circunscripciones especiales para la paz que no las va a tener las FARC. Van a tener 5 curules en el Senado y la Cámara a partir del 2015. Y no hay que olvidar el componente de la participación ciudadana. Y una representación de lo que ha pasado con la participación política en Colombia es lo que tenemos hoy acá en este escenario. Ustedes todos 3 son del Centro Democrático, un solo partido. Nosotros representamos las organizaciones comunitarias y ellos partidos políticos diferentes. Lo que busca precisamente este acuerdo no es, aparte de que las FARC dejen las armas y hagan y tengan sus argumentos, precisamente como lo estamos haciendo acá en este momento, a través de la palabra y a través del argumento, busca que la ciudadanía, las personas que nos están escuchando en su casa, puedan participar en una veeduría ciudadana, en los comités territoriales de planeación, en los consejos municipales, en las juntas de acción comunal. Yo creo que nos estamos olvidando del componente más importante. Y si bien es cierto que la guerrilla, que los representantes de la guerrilla van a tener unos puestos en el Senado, nos estamos olvidando del componente de la ciudadanía. Y acá los políticos en Colombia, en todo el mundo, han hecho de su mano. Y la ciudadanía, porque primero no sabemos cuáles son los mecanismos de participación, escenarios de participación. Y es una invitación también a las personas que nos están escuchando. Y yo creo que acá nos estamos yendo y estamos hablando de generalidades cuando estamos hablando punto por punto. Y yo creo que lo estamos haciendo es también desinformando a la gente. La invitación primero es que reconozcamos que este punto de participación política no solamente es para los movimientos políticos, ni para las FARC también. Hay que reconocer que la ciudadanía tiene unos derechos de participación y que nosotros en Colombia a veces no nos damos ni cuenta qué pasa en la política porque no nos interesamos o porque lo desconocemos o simplemente porque no queremos. Entonces este acuerdo lo que busca es precisamente eso, una apertura democrática para los movimientos políticos, pero también para la ciudadanía, y con eso quería finalizar. Entonces, regáleme un segundito. Vamos entonces, en este momento les quiero hacer la invitación a todos los televidentes de Tele Santa Fe para que el próximo domingo, a partir de las 8 de la mañana, estén pendientes que cada 2 horas tendremos un boletín informativo desde el Coliseo Municipal informando cómo se están desarrollando las elecciones del 2 de octubre del plebiscito. Recuerden, televidentes, que con este por lo que queremos es que ustedes tomen la decisión que ustedes consideren correcta, sea sí o sea no, pero que lo hagan a conciencia. Bueno, señores, vamos entonces en este momento a una pausa de comerciales y ya regresamos. Tele Santa Fe. Hola, buen día. Hola, ¿Para dónde vas? para el llano, por favor. Por favor, ¿me colaboras con el casco? Ay, es que se me daña el peinado. Ay, mi amor, pero usted sabe que es por su seguridad. Bueno, está bien.
Primero, la vida. Hola, quiero terminar la fiesta en una cama, no en un ataúd, ni en un hospital, ni nada de eso. No quiero verme ni en un ataúd todavía, ni en una camilla, herido o aporreado, de pronto fracturado o inválido. Entonces prefiero más bien esta cama, que es más cómoda. Yo definitivamente prefiero mi vida. Yo esta noche quiero dormir en mi cama. Por eso yo entrego las llaves. Por ti, por mí, por el futuro de Santa Fe de Antioquia, recicla. ¡Tú también! Tele Santa Fe. Amables televidentes de Tele Santa Fe, muchas gracias por permanecer en la sintonía. Recuerden que estamos en el foro del plebiscito. 3 personas que nos están hablando del no, 3 personas que nos están hablando del sí. En este momento vamos a pasar al tercer acuerdo, que es el fin del conflicto. La dinámica para este punto va a ser que cada uno tiene 2 minutos para dar su opinión. Vamos a hacerlo intercalado. Inician los del sí, luego uno del no, y así sucesivamente hasta finalizar. Iniciamos con el profesor José Félix. Profesor, ¿por qué sí al fin del conflicto? Sí al fin del conflicto porque, a ver, el fin del conflicto para mí tiene algo importante, y es que empezamos a cesar las hostilidades en la guerra. El fin del conflicto también se va dando con la refrendación que vamos a tratar de hacer el 2 de octubre. El fin del conflicto para mí también se viene dando con la incorporación de la guerrilla a la vida civil. El fin del conflicto para mí también empezó a darse con el acuerdo bilateral al cese de hostilidades. Pero para mí, el gran punto sobre el fin del conflicto es la refrendación, porque aquí sí quiero decir algo muy concreto. Si este plebiscito que vamos a realizar el 2 de octubre
fuera diciéndole sí o no a las políticas neoliberales de Juan Manuel Santos, mi partido y yo estaríamos liderando decididamente el no. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que le vamos a dar fin a un conflicto con un grupo armado que le ha hecho demasiado daño a la sociedad colombiana durante 52 años. Y entonces, este fin del conflicto también trae cosas muy buenas después de que se firmó en Cartagena. ¿Por qué? Porque allí quedó claro cómo va a ser la dejación de armas. Y hoy, un negociador para el fin del conflicto fue muy claro. Dijo que la FARC sí va a indemnizar, y con el fin del conflicto el alto gobierno y la FARC crearán una comisión para mirar esos bienes de la FARC y cómo indemnizarán. Tiene la palabra. Bueno, los colombianos queremos la paz. ¿Quién no quiere la paz? Pero no así. No una paz indigna, no una paz arrodillada, no una paz con un presidente que es un narciso, no con un presidente que chantajea al pueblo colombiano diciendo que si no votamos sí en el plebiscito va a recrudecerse la guerra en nuestro país, no a la terminación del conflicto con un presidente que le hace lo que le da la gana, por encima de las Cortes, por encima de la Constitución colombiana. Eso es lo que no podemos permitir. Qué bueno que ese proceso de paz hubiera sido liderado por otro presidente, distinto a Uribe, distinto a Santos, pero un presidente que generara confianza, dignidad en el pueblo colombiano, pero no un presidente tramposo e indigno como lo es Juan Manuel Santos. De verdad, hombre, que pues hombre, somos colombianos y repito, ¿quién no quiere la paz en este país? Pero una paz cimentada en el chantaje, el engaño y la indignidad. Yo creo pues que no podemos los colombianos, dijéramos, votar sí en este plebiscito. Si en el eventual caso de que gane el sí, bueno, Dios quiera que nos coja confesados y ojalá creer, aunque lo dudo mucho, en la buena fe de esos angelitos que tanto daño le han hecho al país con la destrucción de nuestros recursos naturales, con lo que es, digamos, el reclutamiento de niños, lo que es el narcotráfico. La FARC son la multinacional del crimen más grande en América, por encima de muchos carteles mexicanos y peruanos y lo que usted quiera. Y quieren ver al narcotráfico como delito conexo, y eso es una cosa que se va a tener que estudiar si de pronto se reconsideran los acuerdos de La Habana en el otro caso que gane el no. Muchas gracias. Camila, tiene la palabra. Bueno, antes de conversar sobre este punto, quiero hacerle un llamado a los ponentes. Y es precisamente el objetivo de este foro, no es hablar sobre generalidades. Y creo que estamos hablando de generalidades muy grandes. Y si la gente que nos está viendo en este momento nos está viendo es para informarse. Y tú lo dijiste ahorita. Es para que tomen una decisión el próximo 2 de octubre con base a una información clara y precisa. Y entonces, hecha esta aclaración, quiero recordarles que el tema del conflicto establece unos protocolos claros para que las FARC, como movimiento guerrillero, entregue las armas, para que se movilicen a las zonas veredales de transición y normalización y allí puedan ser verificados, porque hay una comisión de verificación integrada por las FARC, integrada por el gobierno e integrada por las Naciones Unidas. Además, este acuerdo, aparte de tener los protocolos, tiene algo que es bien interesante y que tiene que ver con la reincorporación de las FARC. Y acá en redes sociales y en los medios de comunicación nos han dicho mil y nos han dicho muchas cosas. Pero yo tengo una pregunta: si como colombianos no estamos dispuestos a darle unas oportunidades a las FARC y probablemente el 2 de octubre gane el sí, en caso de que vuelvan a reincorporarse, es mejor tenerlos y saber quiénes son a saber quiénes no son. Y si no le damos una oportunidad a las FARC, van a cometer lo mismo que pasó con el paramilitarismo. Recordarles también a los televidentes que no es el único proceso de negociación que se ha dado en Colombia. Han habido otros procesos de negociación con las guerrillas, con otras guerrillas y también con el paramilitarismo.
Y este acuerdo trata de los protocolos y trata precisamente de la reincorporación de las FARC a la vida civil, en lo político, en lo social y en lo económico. Pero también tiene que ver con una lucha integral al terrorismo. Y sabemos que esta paz no es una paz perfecta. Y sabemos que los acuerdos no son perfectos y eso lo tenemos muy claro. Pero sabemos que si la guerrilla no se desmoviliza, van a continuar 7.000 personas en el campo sin saber qué van a hacer. Y este último... Muchísimas gracias. Víctor, tiene la palabra. Mira, pues te respondo desde el Centro Democrático, porque al decir es que nosotros somos guerristas o que queremos la guerra. Nosotros, cuando pintan los tratados de La Habana, lo pintan y la pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con la paz? O algo así. No, nosotros no estamos con los acuerdos, con la paz, obvio. Y en parte de este punto, pues personalmente estoy de acuerdo con los 30 puntos de movilización y toda esta parte. No estoy de acuerdo con la parte de dejación, que ya hay una parte que es que ellos no entregan las armas, sino que las ocultan y las guardan. Y lo que ahorita hablamos en el punto pasado, que te hablé de los 16.000, pues de los 16 curules, estamos hablando que eso es para dentro de 8 años, pero aquí yo estaba confundida esa parte, se hablan de 10 curules inmediatamente que la dan por 2 periodos. Sí, eso es la parte uno de los puntos del fin del conflicto, para garantizarles a ellos. Pues yo creo pues que un grupo como este, porque lo conversábamos ahorita detrás de cámaras, alguien me dijo, no, es que eso se ha hecho en todos los procesos. No, aquí no podemos meter, y que le quede muy claro a la comunidad de Santa Fe de Antioquia, a las FARC, al ELN y al M-19 en el mismo costal. Lo que ha hecho las FARC en la población civil es que ellos los últimos 25 años no solo declararon la guerra al Estado, sino a la población civil. Es el único grupo terrorista, porque lo ganaron obviamente, que le dedicaron la guerra a la población civil. Entonces no podemos como de entrada darle 10 curules por 8 años garantizándole para que ellos, como cuando vos le estás enseñando a manejar el carro a una persona, ayudándole a manejar el carro y todo. No, que se lo busquen en las urnas, que se lo busquen en las urnas. Por la parte esta de las concentraciones y todo eso está muy bien, pero la parte de garantizarle de una vez 10 curules gratis en el Congreso durante 8 años, no estoy de acuerdo con eso. Concejal León Darío, tiene la palabra. Fin del conflicto con el grupo armado de las FARC. La bendición para Colombia. Porque durante 4 años se reunieron unos plenipotenciarios del gobierno, unos de las FARC, avalados por unos países garantes. Durante 4 años discutieron, y recuerden que nada estaba acordado hasta que todo estuviese acordado. El pasado lunes se refrenda ese fin del conflicto con el respaldo de los principales países del mundo, de derecha y de izquierda. Se refrenda con los grandes imperios económicos. Por eso hoy en día la terminación del conflicto tiene una responsabilidad de las FARC, que deben ser responsables de lo que han firmado en el acuerdo, de Colombia como Estado, que debe ser responsable de lo firmado en el acuerdo. Por eso es importante decirles que este fin del conflicto sí está refrendado, que no es perfecto, por supuesto, ya lo decía Camila. Nosotros, quienes hemos leído también y que estamos por el sí, sabemos que hay serias dificultades en algunos puntos, pero que con el paso del tiempo tienen que irse mejorando. No hay tal el pensar en algún momento que el no dé una respuesta afirmativa a continuar una renegociación. El fin del conflicto ya se firmó, simplemente los colombianos lo vamos a refrendar en un Estado democrático que el señor presidente nos dio la oportunidad, porque bien lo dijo Camila, aquí se ha hecho renegociaciones y nunca se tuvo en cuenta el voto del pueblo colombiano. Y fueron negociaciones hechas con el M-19, con el EPL, con los paramilitares, y nunca se tuvo en cuenta al ciudadano para votar. Muchas gracias, concejal. Arquitecto. Bueno, acá termina el concejal diciendo que tenemos que agradecerle a Juan Manuel Santos que nos entregue el país a las FARC. Y dice que en Cartagena lo refrendaron. Los espejos, ¿para dónde vamos? Castro y Maduro, miren sus países como están. Y este acuerdo no me gusta, porque hay 161 compromisos en ellos, 114 los asume la nación, 43 los asume gobierno FARC,
y FARC asume 3, y a Camila, porque nos leímos los acuerdos, entonces voy a ellos, sino que el tema no da. Las FARC tendrán representación en el Congreso luego de aprobar el plebiscito, eso está en el artículo 3.2.1.2 en el acuerdo final en la página 63, que vuelvo y digo, no hablemos leguleyamente, hablemos sobre el acuerdo, y acá dice que apenas gane el triunfante sí, tramposamente, porque el plebiscito va con el 13% después, los otros plebiscitos que vengan para refrendar decisiones del presidente será sobre el 50%, pero sí nos aplicaron el 13% para poderlo construir, y la arquitectura fue sobre la burocracia del Estado. Para esos 4.040.000 votos que necesitan se den. Los colombianos debemos pagar el cuerpo de seguridad de las FARC. Imagínense, en el artículo 3.4.7.3.1 del acuerdo final, página 79, para ir a lo que tú me dices, dice que entonces el gobierno a la Unidad Nacional de Protección de Víctimas les hará un cuerpo especial y les hará estudio de seguridad a sus familiares y demás. Y el cuerpo de seguridad para los desmovilizados con carros blindados y armas suministradas por el Estado. Eso está en el acuerdo. Desmovilizados recibirán ayudas económicas de 8 millones de pesos de sueldos mensuales. Eso está en el acuerdo 3.2.2.6 en la página 66, donde dice que recibirán 8 millones de pesos para una iniciativa productiva y después el 90% del salario mínimo por un año prorrogable. Entonces, si nos vamos al acuerdo, pues necesitaríamos mucho más tiempo, y los delitos de narcotráfico, secuestro y extorsión serán listados en el artículo 5.1.2 del acuerdo final de la página 163. Te respondemos con todo el tiempo, pero no hablemos leguleyamente porque los acuerdos hay que estudiarlos. Muy bien. Vamos entonces a pasar. Vamos al final. Que es que el moderador no es usted, por más de que sea un hombre de radio. Si vamos a dar opiniones, si nos van a refrendar, no hacer nada. Bueno, vamos entonces un momento a un corte de comerciales, ya regresamos. Tele Santa Fe. Quiero terminar la fiesta en una cama, no en un ataúd, ni en un hospital, ni nada de eso. No quiero verme ni en un ataúd todavía, ni en una camilla, herido o aporreado, de pronto fracturado o inválido. Entonces prefiero más bien esta cama, que es más cómoda. Yo definitivamente prefiero mi vida. Yo esta noche quiero dormir en mi cama. Por eso yo entrego las llaves. Por ti, por mí, por el futuro de Santa Fe Antioquia, recicla. ¡Hágalo también!
Tele Santa Fe. Niño, no orine ahí. El callejón no es para orinar, sino para caminar. Recuerden que orinar en la calle es un acto molesto y antihigiénico. Por favor, conservemos el ambiente sano y limpio de nuestro municipio. Amables televidentes de Tele Santa Fe, el canal para todos, continuamos entonces en este foro sobre el plebiscito. Recuerden la invitación para el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana, estar pendiente del avance informativo que tendrá Tele Santa Fe Noticias cada 2 horas, informándoles cómo estará transcurriendo las elecciones desde el Coliseo Municipal. Señores, recuerden y les pido un poco de cordura. Vamos a hablar específicamente de cada uno de los puntos que les vaya mencionando. La dinámica para este cuarto punto será, van a hablar primero todos los que están a favor del sí, luego los que están a favor del no. El punto es la solución al problema de las drogas ilícitas. Camila, tienes la palabra. Bueno, este problema o este punto... Bueno, antes de comenzar, no es que no me haya leído los acuerdos, efectivamente me los leí y antes de esto voy a hacer una claridad. Esos 5 curules que se le van a dar a las FARC es a partir del 2018. Son 5 en la Cámara y 5 en el Senado, por eso hablo de 5, ¿cierto? Y hablamos de catrochavismo y hablamos de un montón de cosas y yo creo que este foro se hizo con una intención y es informar a la gente. Y lo que estamos haciendo acá es precisamente desinformarlo. Y esas curules no representan ni el 5% del Congreso. Yo no creo que ese 5% vaya a hacer pues cambiar el modelo económico y político que tiene el país y eso sí es una claridad y ustedes que han sido concejales y que mantienen el consejo y que conocen cómo es la política en Colombia lo deben saber mejor que yo. En cuanto a este punto, quiero ser muy clara también. Igual que el tema de víctimas, igual que el tema de desarrollo agrario integral, y estos son fundamentales. Porque el narcotráfico ha sido el combustible que ha permitido que el conflicto en Colombia llegue y alcance la magnitud que tiene. Y ojo acá, sí, la guerrilla se ha financiado el narcotráfico, pero los demás movimientos no son los únicos que se lo han hecho. El paramilitarismo también. Incluso el mismo Estado, recordemos el proceso 8000, fue una financiación del narcotráfico. Y este acuerdo es importante porque no solamente va a tener, cambia el enfoque como se ha trabajado el narcotráfico en Colombia, le va a dar un especial énfasis a los consumidores y a las poblaciones que cultivan la hoja de coca en Colombia. Entonces, va a cambiar lo que veníamos. Desde el Plan Colombia venimos haciendo una lucha contra el narcotráfico y es terminar con las guerrillas y terminar con la gente que produce la coca. Y esa realmente no es la solución, porque es una cadena y el narcotráfico es una cadena, desde el que la cultiva, el que la consume, la guerrilla que está ahí, todos los actores criminales que están ahí, e incluso el mundo. Sin Colombia no estuviera un Estados Unidos, no tuvieran los demás países europeos que no compraran el narcotráfico. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, hombre, en este punto de las drogas ilícitas, la compañera fue muy explícita. Yo quiero decir que con este punto se puede replantear una política que ha sido un total fracaso para el problema de las drogas ilícitas, y es la represión, y es la utilización del glifosato. Es el único país del mundo que firma acuerdos internacionales con la Organización Mundial de la Salud y no los cumple. El glifosato es prohibido de utilizarlo en el mundo. Y sin embargo, con esta política represiva que han utilizado los gobiernos
Antes las hectáreas de cultivos ilícitos se han aumentado. ¿Sabe qué es lo que ha ocurrido con la política que ha habido hasta ahora? La transhumancia del ilícito. Llegan a un lugar, destruyen, pero esta gente se van a otros lugares y nunca han bajado las hectáreas cultivadas ilegalmente en estos productos con la represión. Hoy este acuerdo nos brinda una oportunidad de darle un viraje y una visión distinta de lo que es la represión a las drogas ilícitas y a los cultivos ilícitos. Para mí sería una ganancia importante, porque vuelvo y le repito, el fracaso total de la política represiva hacia las drogas ilícitas, a los cultivos ilícitos, no tiene nombre, fracasó. Podemos ensayar otra, donde hayan otros actores. Nosotros también, quiero ser consciente aquí y decirlo, la FARC no son los únicos narcotraficantes que hay en Colombia. Han narcotraficado gente de cuello blanco, los paramilitares, la guerrilla. Entonces podemos hacer un plan. Muchísimas gracias, concejal León Darío. Bueno, hubiese querido que fuera uno y uno, porque nos van a dejar de últimos y después no vamos a tener tiempo de poder debatir o refrendar lo que nuestros compañeros del no digan. Primero, me robó 20 segundos de mi tiempo. En Cartagena estuvo, y efectivamente, Raúl Castro y Maduro, que son de la izquierda odiada por Colombia, por supuesto, pero también estuvo Ban Ki-moon de la OEA, también estuvo John Kerry de Estados Unidos, también estuvo Pepe Mujica, y estuvieron más de 50 o 60 estrellas del mundo apoyando el sí, que por dos creo que no pueden opacar más de 40 o 50 países o estados que están acompañando el sí. Segundo, el narcotráfico ha permeado a Colombia en todos sus estamentos sociales. Las guerrillas, los paramilitares, las bad crime, la sociedad, los políticos. Por eso este es el punto neurálgico de este fin del conflicto. Por supuesto que las FARC son narcotraficantes, por supuesto que lo son. Por supuesto que los paramilitares lo son, las bad crime, y por eso el Estado colombiano, en este fin del acuerdo, está pactado luchar contra el narcotráfico, y en el acuerdo está que las FARC se van a convertir en aliados del Estado para combatir el narcotráfico. Eso es punto importante, y es un punto importante refrendarlo y decirle que debe ser el Estado, con toda su capacidad de armas, con toda su capacidad estatal, la que debe y tiene la obligación constitucional de atacar el narcotráfico en Colombia en sus 4 puntos cardinales, desde la Guajira hasta el Amazonas, desde el Chocó hasta los Santanderes. El Estado colombiano está en la obligación de atacar el narcotráfico. Muchísimas gracias. Arquitecto, tiene la palabra. Vea, yo lo que quiero decir es lo siguiente: en el artículo 1 del Estatuto de las FARC dice lo siguiente: llegar al poder a como dé lugar con cualquier forma de lucha. El narcotráfico sin duda es la gasolina de las FARC. Mire, yo les quiero decir y pasar datos, la ONU, que tiene serias diferencias con este acuerdo, porque es que, entre otras, mire, esto es un contrato que vamos a firmar los ciudadanos el domingo, entre sí o no. Esto no es que se va a acabar la paz, porque siguen los grupos montados militares y todas las demás delincuencia común, pero según la ONU, en los últimos 4 años las hectáreas de coca pasaron de 48.000 a 200.000 hectáreas, y el concejal acaba de decir, claro que las FARC son narcotraficantes. Entonces, si eran narcotraficantes Santos, ¿por qué le reconoció que la lucha era ideológica en los 53 años que pusieron sus fusiles contra el cuello del pueblo colombiano y que volaron iglesias, escuelas y demás? Y la extorsión creció por parte de las FARC en un 295%. Cuando quiero decir que en el Estatuto 1, en el artículo 1 dice que al llegar al poder a como dé lugar, quiere decir que el Estado y Santos los permite convertirse en partido político, y posteriormente con la gasolina de las drogas que siguen sembrando y con ese 20% que no se entregará y no entregará las armas, pues hombre, combatirán o más bien tendrán la lucha frontal desde la legalidad y desde la ilegalidad, es decir, con las curules. Y Camila, te quiero decir,
Si gana el sí, las FARC entrarán con 3 curules sin voto a partir del próximo año, y son 5 para Cámara, 5 para Senado y 16 en circunscripciones especiales, que son en los territorios donde la FARC siempre ha estado. Es decir, con su partido político solamente se podrán inscribir para consejos, alcaldías, gobernaciones, solamente los que pertenezcan al partido político de las FARC, y con la gasolina del narcotráfico para financiarlos. Víctor, tienes la palabra. Recuerden que estamos hablando del tema de la solución al problema de las drogas ilícitas. Sí, no, pero quiero hacer como una aclaración allí al concejal León. Dice que aquí está Ban Ki-moon, estuvieron varios en Cartagena. Yo hice un artículo sobre este tema porque no quería ni hablar mucho sobre este tema, pero en los últimos 3 días como que estuve atento a él. Me leí gran parte de los artículos y todo eso, y escribo aquí lo siguiente. En un parágrafo del escrito que dice: se traen un tanto de presidentes y representantes de organizaciones internacionales que obvio van a estar de acuerdo, por desconocimiento a fondo de la realidad del país y por políticas de relaciones internacionales, entre paréntesis, no injerencia en asuntos internos. No van a increpar a un presidente vecino. Fuera de las gobernaciones y municipios que son chantajeados y manipulados, pero eso pues no va al caso aquí. Y le quería comentar esa situación. El representante de Human Rights Watch no quiso aceptar venir a Cartagena porque Human Rights Watch sí ha estado aquí dentro del conflicto, tanto con los paramilitares como con los terroristas de las FARC, y no estaban de acuerdo en muchas partes de eso, pues se lo dieron a conocer al presidente Santos. No quisieron estar en el baile de ayer de Cartagena. Bueno, con el tema de las drogas hay 2 cosas: o se legaliza o se le da duro. Aquí no hay opción. O se le hace al estilo como hizo la China con el opio, o se legaliza. Eso es lo que hay que hacer. Las políticas han fallado porque han sido siempre a medias tintas. Las políticas en Colombia son a medias tintas. Por eso es que han fracasado las políticas. Pero o se pone la pena de muerte para el que trafica, inmediatamente baja. Pero si vamos a meterlo allí, y más cuando un país que ese tampoco es un tema como el agrario, que no debería estar allí, porque es que yo no tengo por qué pedirle a los señores de la FARC cómo va a competir. Ahí sí, León tiene razón, eso se compite, Víctor, es obligación del Estado. Por favor, tiempo. Recuerden que es un tema específico para poder que les alcance el tiempo para dar sus opiniones. Centrémonos en el tema, por favor. Concejal, tiene la palabra. Bueno, estamos de acuerdo en este punto de solución al problema de las drogas ilícitas. Obviamente que estamos de acuerdo con que haya un programa de sustitución de cultivos ilícitos integrado a la reforma rural. Obviamente para que nuestros campesinos tengan opciones distintas al cultivo de la coca, por ejemplo, en el sur del país. Lo que pasa es que ya cuando cogemos esto como negocio, y aquí entran las tierras que quieren la FARC y que han tenido en los últimos años, ya vemos que la convicción por una lucha popular se desvirtúa cuando nos apoyamos en un negocio ilícito como el narcotráfico, que en estos acuerdos lo quieren ver como un delito conexo al político. Y como ya se ha dicho, es la gasolina que ha impulsado a esos terroristas que se han convertido en uno de los carteles más poderosos del mundo. Y lo peor es que corremos el riesgo de que no digan cuánta fortuna tienen ni cómo van a reparar a las víctimas, que es lo que más nos preocupa. De verdad, hombre, que pues los ideales de la izquierda de hace 30, 40 años, de que hubiera justicia social con equidad, es, como se dice, un canto a la bandera, con todo lo que hemos vivido y padecido, con los secuestros, con las extorsiones, con las violaciones a los derechos humanos. Bien lo decía aquí el compañero José Miguel Vivanco, ha dicho, esto es una piñata a la impunidad, ramplona, de verdad. Y quiero finalizar con esto. No sé por qué Tele Santa Fe no invitó aquí a otros movimientos, porque no solamente Uribe ni el Centro Democrático está impulsando el no. Parte del conservatismo está con el no. Grupos independientes y terminado el tiempo. Muchísimas gracias. Perdón. Muchas gracias. Recuerden, televidentes, la invitación para el próximo domingo
A partir de las 8 de la mañana se estarán dando avances informativos, informando cómo van transcurriendo las elecciones del plebiscito. Bueno, vamos a pasar entonces a este punto, que es el de reparación de víctimas, sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a mencionar a alguno de ustedes, va a dar su opinión, y del otro equipo, del otro grupo, les van a replicar la persona a la que yo les mencione. Víctor, iniciemos entonces con usted. Reparación de víctimas, ¿por qué no? Porque no las van a reparar. Así de simple. Pues aquí el Estado colombiano es el que va a reparar las víctimas, no las FARC. Entonces, pues, no veo nada más que decir en ese punto. Espero réplicas para yo responder. A ver, hombre, lo mínimo que puede hacer los actores de violencia en Colombia, que no es la FARC nomás, lo mínimo que pueden hacer es reparar a sus víctimas y es contar la verdad. Y si usted miró la televisión, ahora en el baile que dice el señor, sí, porque es que estamos utilizando cosas pues así, entonces yo replico, entonces el baile, escúcheme, en ese baile de Cartagena vimos nosotros cómo una cantidad de víctimas se alegraban, lloraban, quedaban conformes solamente con que les digan dónde están sus víctimas, qué hicieron con ellas, por qué hicieron eso. Y quiero rescatar aquí el valor de la mamá del capitán Guevara, que ella fue clara y dijo: a mí no me van a reparar porque a mí no me van a devolver mi hijo, pero yo perdono. Ahora, se dice que la FARC no va a reparar, pero es que no es el único actor. Ahora, aquí hay cosas que se le indilgarán al Estado por omisión, por abandono de territorios, por todas esas cosas. Y aquí solamente no cometieron delitos graves ni conexos con la rebelión, la FARC nomás. Entonces aquí de pronto el miedo es de algunos sectores de violencia a reparar y decir la verdad, porque no hay una cosa más agradable para una víctima que saber la verdad, lo que pasó con su gente. Ahora, yo diría que entonces esto carece de mucha, no de mucha credibilidad, porque entonces si la FARC no repara, los demás actores tampoco lo harán, los indirectos. Profesor, muchísimas gracias. Concejal Juan Carlos, ¿por qué no a la reparación de víctimas? No, o sea, no entiendo la pregunta. No. ¿Por qué decir no? No, porque está basado en la impunidad, diríamos, hombre, porque dijéramos delitos que se han considerado como de lesa humanidad, delitos atroces, de pronto con el riesgo de que sean, dijéramos, excarcelables, ¿no? Violando tratados internacionales, ¿no? Como el tratado de Roma, de Ginebra. Entonces, hombre, yo creo que acá debe de haber verdad, justicia y no repetición de lo que hemos vivido en nuestra patria por más de... Mira, es que yo nací con la guerra, yo tengo 52 años y no he visto un día de paz en Colombia. Qué bueno, añoro el día en que de verdad haya una paz con justicia, con dignidad y con reparación a las víctimas para que cese tanto dolor que ha sufrido el pueblo colombiano. Claro, o sea, que queremos que siquiera, hombre, o sea, los jefes de la FARC se pongan la mano en el corazón. Bueno, hay un avance, pidieron ya perdón, qué bueno, porque no lo habían hecho en mucho tiempo. Los obligaron el día de la firma a que por fin pidieran perdón al pueblo colombiano. Ahora viene la otra parte, la reparación a las víctimas con justicia y con, o sea, con mucha equidad, para que no se repita la historia de nuevas violencias en nuestro país.
De verdad pues que solo resta decir y creer en que este acuerdo se pueda renegociar para que de verdad haya una paz verdadera y no sea foco de nuevas violencias en nuestro país. Muchísimas gracias, concejal. Camila, ¿por qué ese sí al acuerdo de la reparación de víctimas? Sí, porque en Colombia hay más de 8 millones de víctimas del conflicto armado y hay más de 25.000 desaparecidos. Y este acuerdo crea las condiciones para que haya en Colombia una unidad para las personas que están desaparecidas. Y sabemos que probablemente muchas no vayan a estar vivas. Pero les voy a contar algo. Yo, aparte de ser trabajadora social, soy coordinadora de la Mesa de Participación de Víctimas. Mi trabajo de grado lo hice con mujeres excombatientes y mujeres víctimas. Y recuerdo mucho la historia de una mujer que me contó que todos los días se paraba en la ventana media hora antes de acostarse a esperar a una persona que llegara. El dolor que hemos tenido las víctimas en Colombia ha sido mucho. En Santa Fe de Antioquia hay más de 2.000 víctimas del conflicto armado. Y tú dijiste ahorita que la reparación, hay que tener en cuenta que la reparación en Colombia ya se viene dando con una ley que hay. Hay una ley 1448 y lo que hace este acuerdo en este punto es reforzarlo. Además se crea una comisión histórica para la verdad. Y ese es un componente muy importante de la reparación, porque creemos que la reparación solamente es económica y ahí estamos muy equivocados y muy equivocadas. Porque la verdad, la recuperación de memoria histórica, el perdón, son cosas que se tienen que dar en un país que estamos acostumbrados a leernos a nosotros mismos a través de la violencia. Para que haya una paz verdadera, y sabemos que este acuerdo no lo va a lograr, pero que sí sienta los principios para que se comience a construir, es necesario que haya un proceso de perdón y reconciliación, que tiene que empezar ¿por quién? Por las víctimas, que somos los que hemos sufrido directamente el conflicto armado. Lo digo por mí, lo digo por las personas que me están viendo y que son víctimas del conflicto armado. Este acuerdo es de vital importancia porque va a permitir que el Estado piense nuevamente en las víctimas. Y hasta hace 20 años decían que en Colombia no habían víctimas, que acá no había pasado nada. Y resulta que solamente hasta hace 5 años que se aprobó la ley es que hemos sabido cuáles son las condiciones reales de las víctimas, cuántas son y en qué condiciones vivimos. Muchísimas gracias. Arquitecto, ¿por qué decir no a ese acuerdo de la reparación de víctimas logrado en La Habana? Hombre, lo primero es decir que hay víctimas que van a votar no, y van a votar no precisamente porque saben que eso es un contrato de 297 páginas en las cuales se da impunidad total al Alfar. Hombre, es que ¿quién no quiere ganar con un negocio donde el 90% de los compromisos el Estado se los pague? La Alfar no va a querer devolver atrás, es que esto es un negocio exitoso para ellos, que les demos partido político, que no les demos cárcel y que les permitamos seguir en la vida política protegidos con una unidad especial de protección pagada por nosotros. Las FARC no reparan víctimas. Miren, hasta hace poco decían que las FARC tendrían activos por 10.500 millones de dólares. Eso quiere decir que en ninguna parte del acuerdo, y los invito a que lo miren, hay una sola palabra de compromiso donde las FARC esa plata la va a poner para reparar víctimas. La revista Forbes dice que las FARC es el tercer grupo terrorista más rico del mundo. Es decir, ¿por qué los colombianos tenemos que pagar entonces con el incremento del IVA del 16 al 19 a grabar productos como el queso y demás para que nosotros podamos sostener la impunidad de un grupo que ni cárcel va a pagar? Porque las FARC pagarán 0 cárcel, y se los digo, y vamos al acuerdo. En el artículo 60 del acuerdo final de la página 146 dice: las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para Paz, bastará con que ellos digan que no repetirán nuevamente el delito y tendrán restricciones, pero podrán pagarlos en campo, desminando, pintando escuelas y demás. Entonces, ¿qué ejemplo le damos a esa madre, usted que me está viendo allá, que su hijo está hoy en la cárcel por pagando 6, 7 años porque se robó una moto y demás, y entonces él sí no puede salir de allá, pero un guerrillero que mató, secuestró, extorsionó, sí va a poder salir libremente con solamente decir que no lo volverá a hacer? En ese sentido yo creo que hay impunidad y este negocio está hecho para las FARC, por eso no lo quieren perder. Perfecto, muchísimas gracias. Concejal, tiene la palabra. Verdad, justicia y reparación. El punto más hermoso que tiene estos acuerdos. Por supuesto que los acuerdos no son perfectos. La guerra sí es perfecta. Por eso sabemos que acá hay falencias. Pero, Víctor, sí van a ser reparados. Y van a ser reparados sin mirar su estrato social, porque hay víctimas del Nogal en Bogotá
como hay víctimas de la vereda y de la pobreza extrema en Colombia. Pero ellos, no solamente por el gobierno colombiano, sino por el mundo entero, van a ser reparados. Y lo primero, con la verdad, que es lo que necesitamos, que ellos sepan conciencia. Por supuesto que hay colombianos que tienen dolor en su corazón porque le fue asesinado su hijo, su hija o su esposo y no quieren perdonar y están en su derecho. Pero también hay colombianos que han dicho sí, a pesar de la muerte de los diputados, a pesar de la muerte de las víctimas del Nogal o a pesar de las bombas en Bojayá. Por supuesto, por eso este tema, en esencia, del acuerdo con el grupo terrorista de las FARC, es el punto más hermoso, porque serán reparadas no solamente las víctimas de las FARC, sino las víctimas del paramilitarismo, de las BADCRIN, en esencia, de quien en Colombia ha sufrido rigurosamente las balas de quienes han atentado contra su vida, de quienes han violado nuestras mujeres, de quienes han reclutado nuestros hijos. Por eso, este acuerdo es imperfecto, porque imperfecta es la vida, porque lo perfecto solamente lo puede lograr Dios. Entonces, quienes dicen que no, seguimos insistiendo, se están quedando sin argumentos, porque esta reparación sí será benigna para todos los colombianos. Muchísimas gracias. Recuerden entonces, queridos televidentes, que lo que estamos tratando con este foro es que ustedes tomen la mejor decisión, que miren las opciones que tienen y que sean ustedes a conciencia los que decidan cómo van a votar el próximo domingo 2 de octubre. Les recuerdo la invitación para que a partir de las 8 de la mañana, el próximo domingo, estén pendientes de los avances informativos que estará presentando Tele Santa Fe Noticias. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Niño, no orine ahí. El callejón no es para orinar, sino para caminar. Recuerden que orinar en la calle es un acto molesto y antihigiénico. Por favor, conservemos el ambiente sano y limpio de nuestro municipio. Quiero terminar la fiesta en una cama, no en un ataúd, ni en un hospital, ni nada de eso. No quiero verme ni en un ataúd todavía, ni en una camilla, herido o aporreado, de pronto fracturado o inválido. Entonces prefiero más bien esta cama, que es más cómoda. Yo definitivamente prefiero mi vida. Yo esta noche quiero dormir en mi cama. Por eso yo entrego las llaves.
Por ti, por mí, por el futuro de Santa Fe de Antioquia, recicla. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Padre, ¿Cómo le ha ido? estado? Excelentemente bien. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien, señor. gracias a Dios. Haciendo una visitica por aquí. Nosotros somos del grupo de control urbanístico del municipio. Ah, muy bien, Estamos bienvenidos. verificando por aquí en su predio la licencia de construcción. ¿La tiene por ahí a la mano? Claro, cómo no, estamos cumpliendo la ley. Un momento, por Muy favor. bien, Padre, te felicito. Estás muy bien con tu licencia de construcción. Muchas gracias, es nuestro deber. Y usted, amigo propietario, tenga al día su licencia de construcción. Así se evitará sanciones, suspensión de sus obras y posibles multas por el incumplimiento a la norma. Tenga al día su licencia de construcción. Tele Santa Fe. Amables televidentes de Tele Santa Fe, un canal para todos, muchísimas gracias por permanecer en la sintonía. Detrás de cámaras les pedí el favor a los dos equipos que eligieran un representante de cada uno de ellos para hablar del último acuerdo, que es implementación, verificación y refrendación. La dinámica para este debate va a ser la siguiente. El arquitecto Felipe nos va a hablar de por qué no a ese acuerdo de implementación, verificación y refrendación. Luego Camila nos va a decir por qué sí, y los otros 4 participantes van a poder hacer la réplica inmediatamente termine la intervención de Camila. Felipe, puedes iniciar. Gracias. La verificación y la implementación. Miren, ya están en las zonas veredales transitorias. En el occidente tenemos una, en Dabeiba. Lo que se dice es que se tendrán unos anillos en los cuales la fuerza pública los tendrá que cuidar, y habrán unos anillos de la ONU, y ellos, por haberse hecho en La Habana y por tener una ideología comunista fallida ya en Venezuela y en Cuba, quieren traer también para esa verificación soldados cubanos. En ese sentido, el tema es bastante difícil, porque ellos estarán armados en esas zonas transitorias veredales, y nos vamos a aproximar, ojo con esto, a firmar el domingo sin haber entregado un solo niño de los reclutados, de los 11.500 niños que han violado, que han reclutado en más de 40 años, y nos vamos a ir a votar también ellos teniendo los fusiles el 2 de octubre. En ese sentido, acá no hay verificación y no hay implementación, simplemente se hace la democracia de que tenemos que votar unos acuerdos que en su totalidad están confeccionados con ese 13% tramposo, como lo diría ahorita. ¿Qué nos queda? Decir no. Y nos queda decir no porque no le damos fuerza ni vida jurídica a eso. Es decir, esos acuerdos se incorporan a la Constitución, porque lo que la FARC diseñó fue
una segunda constitución de beneficios para ellos. Y en ese sentido, el Estado tendrá que ponerles todo, y ellos, bajo la legalidad y con su partido, ¿quién los va a poder verificar? Nosotros tenemos que pagar de nuestros impuestos para que ellos puedan ejercer todo lo que el Estado les está otorgando. Y en ese sentido, la verificación queda a mañana. Y acá acudo a un adagio popular: si el gato y el ratón son amigos, ¿quién cuida a quién? Entonces, si hay soldados cubanos en esos cordones, pues hombre, es mucho más sencillo. Yo salgo sin el arma, pero las caletas tampoco las han entregado de dónde están. Muchas gracias, Felipe. Camila, tienes entonces la palabra. ¿Por qué sí a la implementación, verificación y refrendación? Bueno, sí a la implementación, porque lo que se viene ahora en adelante es lo más importante realmente, porque lo que viene ahora es la implementación. Y en este acuerdo me quiero basar un poco en lo que decía Felipe Pardo. Decía un poco que era tramposo porque solamente era el 13% del censo electoral. Y hay que tener en cuenta que en Colombia el censo electoral es son 35 millones de personas, pero resulta que todas esas personas no deciden, no van a las urnas, y resulta que lo que vamos a elegir el 2 de octubre no es el precio de las empanadas en Colombia. Lo que vamos a elegir en Colombia el 2 de octubre es si queremos desarmar a una guerrilla y comenzar a implementar unos acuerdos que van a contribuir no solo a la guerrilla, sino a las víctimas del conflicto armado, a los campesinos e incluso a los movimientos políticos y organizaciones sociales que hay en Colombia. Entonces eso es contundente, entender que el umbral del plebiscito disminuye porque en Colombia no todo el mundo participa y no todos van a las urnas. Y entonces sería darle un referendo aprobatorio a la gente que no participa. Entonces pensar y disminuir ese umbral sería que para que nosotros los colombianos que estamos interesados en el proceso podamos votar. Y en la verificación no solamente van a estar los guerrilleros, no solamente va a estar la guerrilla y el ejército cubano, también va a estar las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas no es una organización armada, sino que es una organización humanitaria, de carácter humanitario. Y yo creo que nos estamos como olvidando de ciertas cosas también, y es que ese plebiscito lo convocaron precisamente para que nosotros como ciudadanos tengamos la potestad de decidir sobre un conflicto que nos compete a todos, porque el conflicto ha generado de todo en Colombia. Entonces yo creo que la implementación, la refrendación es bien importante, porque nosotros como colombianos vamos a tener la oportunidad de decidir si sí o si no, y los riesgos que se vienen después del sí y todo lo que viene después del no. Realmente es un escenario. Tiempo, Camila. Muchísimas gracias. Caballeros, ¿quién quiere iniciar entonces con la réplica? Bueno, no. Son 50 años de guerra y que pues que los colombianos estamos hastiados de tanta confrontación. Bienvenidos a la vida civil. Los colombianos, llámese FARC, llámese BACRIM, lo que quieran, reincorporarse a la vida civil como lo hicieron en su momento el M-19, el EPL. Pero es que estamos hablando de una banda narcoterrorista que no son unos angelitos que podamos aceptar de buenas a primeras. Son muchos sapos los que tenemos que tragar, porque es que han cometido delitos de lesa humanidad que no pueden quedar así, porque sí. Yo creo pues que tenemos que reconsiderar estos acuerdos. Votemos no el domingo, pero no a la paz. No confundamos ese término, es no a los malos acuerdos que van a entregar al país a una ideología que ya sabemos que no ha tenido éxito en países vecinos, y eso es lo que en parte tenemos miedos de verdad. Quisiéramos tener esperanza, muchas esperanzas, para que Colombia sea un país pujante, porque vivimos en un paraíso, un país con 2 mares, con 3 cordilleras, con la primera variedad de pájaros en el mundo. Tenemos todo para ser un país rico y feliz, pero tenemos que hacerlo con justicia y con equidad. A decirle antes a Juan Carlos, en el periodo del doctor Álvaro Uribe se inventó la reinserción de los guerrilleros. Se les decía: guerrillero, reinsértate, venga, vaya a cualquier base militar, vaya a cualquier estación de policía, entregue su arma y le vamos a entregar su cédula y le vamos a volver colombiano. No hubo verificación. Ahí se entregó Karina, y Karina jugó fútbol con la cabeza de muchos soldados, y a los 15 días era gestora de paz. Ahí no hubo verificación.
Hoy en día sí existe la verificación por parte del Estado para con las FARC. Y no solamente Colombia va a ser garante de la dejación de las armas de un grupo que tiene 6.000 guerrilleros en armas, los cuales después del día D, en periodos, van a hacer entrega de sus armas, las cuales van a ser depositadas a la OEA, no a Colombia. Recuerden eso, ténganlo muy presente. Por eso esta verificación está hecha por toda la comunidad europea, por los Estados Unidos, por los países garantes de Sudamérica, y esto es lo que dará fin a una guerra sin cuartel con 6.000 armados que tuvo Colombia durante un año, en la cual se decretó la cesación de los combates. No ha muerto, o han muerto muy pocos militares, muy pocos guerrilleros. Esa es la verdad definitiva de una verificación hecha no solamente por el Estado, sino por la comunidad internacional. Profesor Víctor, ¿va a hablar? Ya está claro, este es otro de los 3 puntos que benefician a las FARC, porque los otros 3 puntos que hablamos anteriormente, el del narcotráfico, el del agro y el de víctimas, son políticas estatales que son obligación del Estado y que están haciendo, y que obviamente estos otros 3 que sí son los que reincorporarían a la paz, entre comillas, a la sociedad, tanto inclinado la balanza hacia las FARC. No hay mucho que decir en esta parte de la implementación de los acuerdos. Igual ya lo comenzaron, es que estamos al revés, vamos a votar el domingo, pero ya el último punto ya se está cumpliendo. En relación a este punto, yo quiero decir que la verificación y la refrendación son para mí la cuota inicial de las verdaderas transformaciones en Colombia hacia la búsqueda de la paz. Y también quiero como hacer el comentario con relación a la ONU. A ver, hombre, a mí me parece tan raro de ciertos sectores que la ONU es un organismo muy importante y es llamado cuando nos conviene, pero cuando no nos conviene es la loca del paseo. Entonces yo no puedo entender eso. Ahora, una verificación en algún proceso de paz que se haya hecho en Colombia con unos observadores internacionales y una institución de tanto renombre como la ONU, ningún proceso de paz que se haya llevado en Colombia lo ha hecho. Entonces, para mí es importante que esta organización esté ahí, y me parece de muy mal gusto que sea importante para unas cosas y para otras no. Bueno, señores, estamos llegando entonces al final. Vamos a hacer un 7º punto, llamémoslo así. ¿Cuál va a ser el 7º punto? Cada uno de ustedes en 2 minutos va a tratar de convencer a la gente de Santa Fe de Antioquia de votar por el sí o de votar por el no. Concejal Juan Carlos, iniciemos con usted. 2 minutos para que le diga a Santa Fe de Antioquia por qué no. Yo voy a compartir acá rápidamente el escrito de un amigo, Andrés Estrada, que publicó esa opinión en un periódico nacional. He escuchado a mucha gente que apoya el sí, y mi conclusión es que sus argumentos están basados en su mayoría, no todos, en aspectos emocionales, en el dolor de las futuras víctimas, en el anhelo de paz, en sentirse que son buenas personas porque están a favor de silenciar fusiles, y olvidan la parte racional, la parte de los hechos reales y comprobables, que son los que definirán si al final habrá o no paz, más allá del papel. Y lo siguiente suena a disco rayado, pero entiendan que lo que van a firmar no es la paz. Usted no va a votar el 2 de octubre por la paz o la guerra, usted va a votar por si está de acuerdo o no con lo que pactaron las dos partes en La Habana. Para mí, votar no es votar porque la guerra continúe, sino que es votar porque se negocien de nuevo los puntos del documento con los que no estamos de acuerdo, y que sé que incluso los del sí tampoco aprueban, solo que lo hacen por miedo y resignación. Félix, cuéntenos, ¿por qué sí? Bueno, a ver, hombre, yo
digo sí, votaré sí y le pediré perdón a todos mis conciudadanos el sí en el plebiscito por las siguientes razones. Primero que todo, debo dejar en claro que esto no es la paz. Las razones que voy a dar son las razones de por qué debemos desarmar la FARC. Y arrancaría diciendo, mi organización, mi partido político, desde su fundación, en su ideario de unidad, respaldamos una salida política y negociada al conflicto en Colombia. Es una razón para pedir el sí. El desarme, perdón. Desarmar a la FARC sería acabar con la propia violencia de la FARC. Y sabemos que la violencia de la FARC fue el secuestro, el chantaje, la extorsión, el terrorismo y todo ese tipo de cosas que hemos comentado aquí. Desarmar a la FARC sería acabar con otras violencias que nacieron sobre pretexto de la violencia guerrillera. Y aquí es donde yo hablo de los cabos sueltos y de la disidencia. Todos sabemos que en la historia han quedado disidencias, y la FARC es la disidencia de la guerrilla liberal en el 48. Entonces, esa disidencia, el ELN, el Albacrín y las antiguas estructuras del paramilitarismo son los cabos sueltos. Y empezar a desarmarlos vale la pena. Desarmar a la FARC es acabar con el resquebrajamiento de la democracia, so pretexto de las acciones de la guerrilla. Desarmar a la FARC es acabar con la alcahuetería de la injerencia gringa en todos los aspectos de este país. Desarmar a la FARC es crear... Tiempo, profesor. Muchísimas gracias. Muy bien. Víctor, ¿por qué votar no el domingo? Porque esto es celebrarle al presidente Narciso que tenemos ahora en Colombia su degeneramiento, que por llegar a lo que todo el mundo ya sabemos para dónde va él, en su afán y ese ego que él maneja, meter a todo un país en esta situación, una polarización que hasta en mi familia está viviendo, en la familia de muchos está viviendo, y poner un país contra la espada de la pared, a ir a rescatar al diablo, como lo decía en un escrito que hice por allí. Son las élites bogotanas las que se reúnen en Bogotá, las costeñas y todos estos lagartos que ha parido la patria en la República Bananera, lastimosamente, y salen a buscar al diablo para... Ellos fueron los que originaron esto, ellos fueron los que crearon lo de la paz, ¿no, José Félix? Las élites bogotanas allá bailando vals en Bogotá, en el Chicó, allá en 1950 y ahí para atrás. Se crean eso, luego salen los paramilitares, que tampoco fue la solución, y ahorita salen a atacar a los del no, a decir que salen de redentores y a decir que nosotros somos los chivos expiatorios. No, los que crearon todo esto fueron los de Bogotá y las élites colombianas, y ahorita son ellos los que están saliendo de redentores aquí, acuartelados con las FARC, y la población colombiana es la que les va a refrendar la sinvergüenzada. No, cometieron actos de lesa humanidad y tienen que pagar con ellos. La lucha militar se estaba ganando, pasamos de 32.000 terroristas a 7.000. Entonces, ¿cómo detener una cosa bruta que estaba funcionando? Porque ya cuando eso se creó la parte de víctimas, estábamos marchando bien, y comenzar otro camino cuando ya íbamos bien por otro. ¿Quiénes son? Estamos hablando de 7.000 peludos, 7.000 que representan 5 veces el Colegio San Luis Gonzaga. Víctor, muchísimas gracias. Ciudadano santafereño, la guerra en Colombia y en el mundo la viven la gente pobre y la gente humilde. La guerra es cuando se enfrentan con fusil en mano los campesinos, los desarraigados y los humildes, luchando por la clase élite que no confronta y no pelea. Ellos no veo, yo jamás he visto a alguien en una Hammer metiéndose a una vereda a luchar contra un guerrillero, jamás lo vi. Vi siempre que fuera el campesino, el desarraigado y el humilde al que le entregaban el fusil
para enfrentarse a otro campesino y a otro desarraigado que también era reclutado o por las FARC o por el ELN. Por eso yo quiero decirles, voten sí. Necesitamos acabar esta guerra ya. Necesitamos que nuestros campesinos vayan a estudiar, a cosechar. Queremos que esos jóvenes tengan un futuro, porque repito, eso es muy fácil, decir no, cuando ahorita nos montamos en nuestro carro y nos vamos a la casa y nos acostamos. Eso es muy fácil, pero difícil para el joven que no tiene futuro en este país, cuando va a pensar que en próximos días va a llegar a la terminal del norte y lo van a coger a decirle, joven, venga, se queda acá, porque a partir de hoy es un soldado más, un combatiente más de la paz de Colombia. Por eso voy a votar sí, porque quiero ver a los colombianos unidos, cosechando y trabajando, y no en el poder de las armas, y eso es lo que debemos hacer, y a eso los invito a ustedes, ciudadanos santafereños. Muchísimas gracias, concejal. Felipe, ¿por qué votar no? Yo sé que Santa Fe de Antioquia votará no, porque es inteligente y lo entiende. Votar no significa votar no por Santos, que fue el que nos metió en este acuerdo, en estas 297 páginas. Es fundamental eso, tenerlo en cuenta. Y acudo a un ejemplo sencillo. Es como si a nosotros nos pidieran en un contrato si queremos entregarle a las FARC a nuestra querida Santa Fe de Antioquia, muy querida por nativos y por foráneos que en ella residen. Necesitamos entonces entender de que el país en esas 297 páginas va a quedar empeñado a las FARC y que nuestros impuestos se irán para el pago de su partido político, para su seguridad, se irá para su cuerpo de seguridad inmediato y demás. Por eso hay que votar no, porque el no también tiene fuerza ciudadana. Si votamos con el no quiere decir que al lunes esos acuerdos no se implementarán, es decir, no pasarán a la Constitución Política de Colombia, a las 297 páginas, y se les tendrá que decir a ellos, vengan señores, pero el pueblo colombiano sí quiere la paz, pero ustedes tienen que ceder también un poquito de esa fortuna y tienen que dar ejemplo también, porque ese joven que lo cogen en la terminal, el ejemplo que va a haber es que quienes fueron los criminales más grandes de este país hoy van a salir premiados en un acuerdo de un gobierno que les va a dar total impunidad. En ese sentido, votemos no, porque es la única manera de empezar con la paz, de replantearnos. No les demos el negocio a las FARC de poderse vincular a la vida civil, los colombianos entregándoles todos, sino con los mínimos de justicia que hasta la Biblia lo dice. Lo que cosechas, lo que siembras cosecharás, y las FARC sembró en 53 años dolor, lágrimas y llantos, y no puede cosechar hoy los impuestos de todos los colombianos y no puede dar el mal ejemplo al pueblo colombiano. Votemos no, porque ya estamos en paz y nadie nos lo va a decir. Votemos el no para darle el comienzo a la paz. Muchísimas gracias, Felipe. Finalicemos entonces con la única dama de este conjunto. Camila, ¿por qué votar sí? Bueno, a las personas que me están viendo quiero ser muy contundente con lo que voy a decir. Y es que la paz no es perfecta, pero la guerra tampoco lo es. Y acá ustedes mencionaron a los que van a coger en la terminal de transporte. Pero ¿quiénes son los que enfilan las filas de la guerrilla? ¿Acaso no son campesinos? También son campesinos y nos duelen nuestros campesinos. ¿Y cuáles son los motivos que tuvieron los guerrilleros o las personas de bajos recursos para ingresar a la guerrilla? Y estamos conscientes, y los que apoyamos el sí, que la paz no se va a dar el 3 de octubre, porque la paz es un asunto que se ha venido construyendo todo el tiempo. Y creo que acá hemos ignorado los movimientos sociales y las organizaciones sociales que desde hace más de 30 años están construyendo paz en Colombia de maneras diferentes. Porque la paz no es un asunto único, la paz se lee desde muchas perspectivas. Y en ese asunto, el 2 de octubre significa votar por el sí, es desarmar la guerrilla más grande que ha tenido Colombia y que tiene Latinoamérica. En ese sentido van a cesar la muerte contra los campesinos, las muertes contra los líderes sociales, porque los líderes sociales en Colombia han sido masacrados y los defensores de derechos humanos también. Entonces, estoy convencida, y para las personas que nos están viendo por el canal Tele Santa Fe, que el 2 de octubre hay que volcarnos a las urnas para decirle a Santos que no es una paz de Santos, que tampoco es una paz de Uribe. La paz es de todos y todas las colombianas, de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes y de los niños, que no queremos que repita una paz.
Que los acuerdos no son perfectos, eso lo sabemos, pero uno no negocia con el enemigo, uno negocia con el enemigo, uno con el enemigo va de paseo de olla o hace concesiones, pero uno con el enemigo negocia, y cuando uno negocia se ve ciertas cosas. Entonces, el domingo es la oportunidad que como colombianos, que como santafereños, que como mujeres, que como niños, que como víctimas reconozcamos que esta guerra ha causado muchos dolores y que acabar con la guerrilla, desarmar a la guerrilla es la oportunidad para cesar todo el dolor que ha generado la guerra. Camila, muchísimas gracias. Bueno, queridos televidentes de Tele Santa Fe, esperamos que este foro haya sido muy productivo para ustedes y que, de acuerdo a las opiniones que escucharon acá, ya puedan tomar la decisión de sí o la decisión de no para el próximo domingo. Aprovechamos también para dar un agradecimiento muy especial a nuestros invitados. Gracias por haber asistido a este foro. También un agradecimiento para el Hotel Mariscal Robledo, que es el propietario de parte de este mobiliario en el que estamos hoy en este set. Recuerden la invitación, el próximo domingo 2 de octubre a partir de las 8 de la mañana, avances informativos de Tele Santa Fe Noticias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quédense con la programación de Tele Santa Fe. Hasta pronto. Tele Santa Fe.